Lowpod, tu red de podcasting, presenta Jornada de Reflexión. Debatir sobre el origen, entender el presente. Lowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos al segundo programa de Jornada de Reflexión. Soy Germán Granado, presentador de este programa, y para este segundo programa pues vamos a tener un debate tan interesante y tan común en nuestro país como el del modelo de Estado, si el republicano o el monárquico. Para ello, por supuesto, no estoy solo. Tengo primero de todo a un viejo conocido de esta casa, Eduardo Guerrero, estudiante de Filosofía y miembro de Más Madrid Majadahonda. ¿Lo he dicho todo bien, Eduardo? En efecto, muchas gracias por invitarme, Germán. También tengo por aquí a Margarita Degano Fernández Mayo, creo que he dicho bien todos los apellidos, optometrista y miembro de las nuevas generaciones del Partido Popular. ¿Qué tal, Margarita? Hola, buenas tardes. Y por último, debuta con nosotros Alonso Rodríguez, estudiante de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y militante del Partido Comunista de los Trabajadores de España. ¿Qué tal, Alonso? Hola, buenas. Y bueno, no soy todavía del partido, sino de las juventudes, de los colectivos de jóvenes comunistas. Ah, vale, pues gracias por la corrección. Y nada, pues vamos a comenzar con el debate, que como ya he dicho será sobre el modelo de Estado de nuestro país. No, en general de estos modelos políticos, pero sobre todo aplicado a nuestro país. Os quiero hacer una primera pregunta que quiero que me respondáis, me deis una respuesta corta, que es ¿por qué ser republicano o monárquico hoy? Y si te parece empezamos contigo, Alonso. Bueno, pues yo creo que además ser republicano, mi concepción no es casi una consecuencia al modelo de producción, que es realmente lo que por lo menos para mí importa en un modelo de Estado. No me importa tanto la monarquía república, sino, pues eso, como he dicho, el modelo de producción, que obviamente abogo por un modelo socialista y que las fábricas las tengan los trabajadores. Y ya partiendo de de ese principio, pues mi modelo democrático es que el propio pueblo además elija sus instituciones de la manera más democrática posible. Y para mí lo único que es el Estado que puede mantener ese sistema de producción es una república socialista y poco más. Además, un poco en confrontación a la monarquía y sobre todo en este país. Margarita, que entiendo que tendrás una visión muy, muy distinta a la de Alonso. Efectivamente, un poco diferente. Yo abogo a la monarquía porque me parece muy necesaria actualmente. Al final es la única parte del Estado totalmente apolítica, que puede ser imparcial, neutral y que no depende de quienes estén representándonos a nivel de gobierno. Es un símbolo de unión de todos los españoles, aunque a veces no se considere como tal. Representa la estabilidad, la permanencia y un eje sobre el que tiene que girar todo el Estado. Y por último, Eduardo. Bueno, yo considero que no se puede tener una democracia plena si existe una institución como es la monarquía, que en la que sus representantes, ¿no?, la Casa Real, no se encuentra en igualdad de condiciones con el resto de españoles o el resto de ciudadanos. Que una familia, simplemente por ser una determinada familia, tenga unos privilegios como el de ostentar un cierto cargo de representación, ¿no?, política, no puede ser concebido de ninguna manera como democracia cuando se habla de democracia como el sistema político en que todos participen por igual. Vale, pues planteada esta primera pregunta, yo os quiero comentar la razón por la que yo inicialmente pensé en este debate, no solo porque es un debate muy común y evidentemente muy, muy importante a tener, porque no dejamos de hablar del modelo de gobierno que queremos para nuestro país en general, sino porque pienso yo, y es la pregunta que os quiero hacer, que está habiendo cierto cuestionamiento de la monarquía en los últimos años en España y que quizás en el último año, desde que el rey emérito Juan Carlos I se apartase de la vida pública y ciertos escándalos relacionados con su vida fuera del Palacio de la Zarzuela comenzasen a explotar,
quería preguntaros, ¿creéis que la monarquía está siendo cuestionada en España y que si cuenta con un apoyo general por parte de nosotros, de los españoles? Y empezamos contigo, Margarita, ya por alusiones. Vale, bueno, al final yo creo que está intentando ser atacada, sobre todo por los que quieren que sea atacada y por los que quieren destruirla. Realmente la monarquía ahora mismo está sufriendo una mala época por todas las noticias que han salido, evidentemente, pero creo que nunca hay que olvidar las cosas buenas que nos ha traído la monarquía en este país. El rey Juan Carlos, evidentemente, ha hecho cosas mal que no se deberían tolerar a nadie, pero no hay que olvidar todo lo bueno que hizo por este país. Entonces, hablar de lo malo no significa olvidar lo bueno. Ha sido una pieza esencial en nuestro país, en nuestro estado, en épocas como la transición, en épocas muy complicadas para nuestro país. Y me parece que, bueno, que cuando hablamos de que es una parte del Estado con privilegios, con ciertas libertades, nos olvidamos de que es gente muy preparada para llevar relaciones sociales que muchas veces, debido a la politización que tenemos a nivel general del Estado, no podrían dar frutos, no podrían salir como salen si no existiera ese jefe del Estado. Entonces, creo que realmente, aunque está siendo atacada, va a perdurar, va a salir adelante, porque actualmente tenemos a un rey que lo está haciendo bien, que está rechazando todo lo que se ha hecho mal y que realmente cree en lo que hace, que cree en la monarquía que tenemos actualmente en nuestro país y que cree que los ciudadanos la apoyan y van a apoyarla si las cosas se hacen bien. Y que puede ser realmente un símbolo de unión de todos los españoles, y me encantaría que consiguiera el rey actual que todos los españoles nos viéramos representados por esa figura, sin importar a quién votemos, qué ideología tengamos a cualquier nivel, que creamos en esa unión pura que es la monarquía que tenemos. Alonso, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que la figura del rey, como bueno, casi todo en este país ha estado cuestionada y ya desde los inicios más atrás, incluso de la época de Franco. Recordemos que venimos antes de Franco era una república, porque creo que es el abuelo o el bisabuelo de Felipe VI, ya se le echó de España por los temas que siempre pecan y siempre están alrededor de las figuras de esta familia real, como son la corrupción y todas estas cosas. También, por ejemplo, no sé si me puedo sentir representado en un rey, por ejemplo, en el anterior, que ha sido una figura que se ha hablado siempre de que servía como un buen embajador de España y tal, pero ¿para qué quiero que ese hombre, sea un embajador de mi país cuando lo que hace es vender armas a países, encima llevándose su tajada, y para que sirvan para que en otros países se aniquilen entre ellos? Pues muy bien, está consiguiendo negocios geniales, ¿no?, para el país, pero se está produciendo la miseria y la muerte en otros sitios. No creo que cada vez menos por los líos, por la corrupción, por ese gen que parece ser que está brotando, sobre todo en nuestra familia real, de que son una familia con muchos problemas entre ellos y, bueno, no se puede estar representado por gente que ha robado, gente que ha incluso participado en asuntos de corrupción, y no creo que no son ni apolíticos ni neutrales. Son un claro síntoma de un sistema como es el capitalista, y es una de las maneras que en nuestro país la monarquía ha actuado como un gran gestor del capitalismo, y simplemente eso, que es una herramienta útil para el capitalismo en nuestro país para afianzar sus poderes. Y Eduardo, ¿tú qué opinas o cómo lo ves tú? Pues yo creo que francamente la figura del rey hoy en día no es una figura que represente a la mayoría de los españoles en ningún caso, pero en parte por lo que decía Alonso, no es una figura política, porque es una figura plenamente política, en tanto que es el centro de
deliberaciones y de muchos fenómenos políticos. Y no es apartidista, no es aideológico, ni debe serlo, ¿no? Porque cuando uno participa de la política, de la esfera de lo político, tiene que saber cómo se participa. No podemos pretender la ilusión, ¿no?, de una persona separada del mundo, de la ideología y de lo que pasa, que es lo que parece que pretende ser el rey, ¿no? Entonces, no creo que el rey sea una representación o un símbolo en el que todos los españoles se sientan o se puedan llegar a sentir representados. Primero, porque no es político, ¿no? Y segundo, porque los reyes y la monarquía que hemos tenido... primero porque no es apartidista, o sea, no es apolítico, no es aideológico, y segundo porque los reyes que hemos tenido han sido sistemáticamente incapaces, ¿no? Han sido sistemáticamente rechazados y han cometido sistemáticas irregularidades y acciones bastante reprochables. Respecto a lo que decía Margarita, ¿no? Yo no hablo de olvidar lo bueno que hayan podido hacer, ¿no? Pero está claro que una figura política que no es admisible que una figura política se aproveche de su cargo como la monarquía borbónica y otras han hecho en España sistemáticamente. Entonces, no es un elemento común y quizá no tendría por qué haberlo, ¿no? Quiero decir, quizá no necesitamos un símbolo en el que todos nos sintamos representados, sino saber confrontar unas ideas con otras y saber entender la diferencia entre unos y otros sin que necesitemos algo, ¿no?, un ente, como parece que se plantea la monarquía, que nos aglutine. Hay un concepto que, respondiendo a esta pregunta, habéis utilizado los tres y que quiero sacar a coalición, que es el concepto de sentirse o no sentirse representado. ¿Qué entendemos por sentirnos representados? ¿Sentirnos representados de que yo como español, la figura que representa mi país o representa mis valores está encarnada en la figura del rey? ¿O sentirse representado en un sentido político de el rey piensa como pienso yo o asume o conoce los problemas de todos los españoles? Alonso, si quieres empezamos contigo. Hombre, está claro que en todos los estados, en todas las épocas, se han necesitado símbolos. Yo creo que es un síntoma casi de los humanos que necesitamos símbolos para que nos hagan, que sirven como unión. Pero aquí en este país el rey yo creo que ya no es un símbolo de unión. Si acaso alguna vez durante el último siglo al menos lo ha sido. Podemos hablar de los problemas en torno al rey y ese símbolo que hemos estado hablando, que están incluso desquebrajando al país. Los movimientos nacionalistas surgen, además de otras cuestiones más económicas, políticas, pero una clave es la figura del rey, de que no se sienten representados por ese rey y quieren ser una república. Sinceramente, si ese símbolo no sirve, habrá que cambiarlo. Y yo creo que los trabajadores, al menos con mi visión, la mayoría de la gente, al menos yo también, me siento identificado por mi trabajo y por mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio y mi clase. Yo creo que ese puede ser el mejor símbolo para mí. Y no un rey que no pertenece ni a mi clase, no defiende mis intereses y no defiende casi nada de los... no defiende ni sirve de cómo soluciona los problemas de mi clase. Simplemente eso. Eduardo. Yo creo que en cuanto a sentirse representados, quizá sentirse representado en una sociedad es tener la posibilidad de participar en sus espacios políticos, ¿no? Y quizá en ese sentido, figuras como el rey, ¿no?, como la bandera, según qué símbolos que se ponen como conceptos comunes a todo el mundo, son lo que menos representa a la gente. Si nosotros instauramos unas figuras, pues eso, rey, la monarquía, ¿no?, las banderas, los himnos, si nosotros instauramos esos símbolos, esas figuras, por encima de la gente, de los ciudadanos que componen una democracia, ¿qué clase de representación se supone como qué clase de representación se supone que funcionan? Yo creo que la forma más evidente de sentirse representado es
tener la posibilidad que exista un espacio público en el que el ciudadano tenga la posibilidad de intervenir y que exista una esfera de lo público en la que el ciudadano pueda participar, no como un individuo que participa de su parte de lo común, sino como un individuo que participa de su todo de lo común, como individuos que tengamos el mismo acceso a todo lo común. Y en ese sentido, desde luego, el rey o la bandera son símbolos que lo que hacen es todo lo contrario, es separarse al máximo de la individualidad de cada persona y de la participación de cada persona para estar por encima de ello. Y por último, Margarita. Bueno, hola. A ver, al final hablamos del rey y de la monarquía como si fuera algo superior a nosotros y es realmente, yo lo considero a alguien a nuestro mismo nivel. Si intentamos dividirlo por clases, por educación, por ideología, es cuando viene el problema. Por eso para mí sí que es una representación de la unión, el rey, la bandera, cosas como el himno, nuestras tradiciones, porque para mí nos representan. No han sido creados simplemente para que nosotros nos aglutinemos a su alrededor, sino que ha sido creado en base a lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Considero que es muy importante que tú tengas algo por lo que tú vayas a cualquier lugar del mundo y tú tengas una bandera por la que sentirte representado, que tú veas tu bandera y sepas que ahí tienes hogar, que tengas un rey, un representante del que te sientas orgulloso cuando vayas fuera, cuando sepas que nuestro Estado se está jugando algo, alguna relación social y estés orgulloso y seguro del representante que tienes allí. Y yo me siento orgullosa del representante que tenemos actualmente. Además, cuando hablamos de que hablan de que sí que es político, de que no es imparcial, creo que sí. Y para mí me parece esencial esa figura, porque evidentemente en ciertos sectores le ubican en una ideología más marcada o lo que sea, pero precisamente porque son los que quieren rechazarle. Y no, él en ningún momento la monarquía en ningún momento se posiciona a favor de ningún partido político. Son los partidos políticos los que intentan posicionar a la monarquía. Entonces, actualmente que todo en el ámbito social, todo está politizado, creo que es esencial tener esa figura que no politicemos, una figura que no sea política, aunque insistáis en decir que sí que es política, no lo es. Al final, actualmente la monarquía actual no es como antes, que tenía mucho peso en el Estado, que tomaba decisiones esenciales. Realmente ahora la monarquía, cuando actúa, es en casos muy necesarios en los que tiene que ser punto de encuentro y tiene que unir a dos partes que actualmente actualmente nunca quieren llegar a acuerdo. Entonces, bueno, creo que es muy necesario que empecemos a verlo como una unión. Ese rey que hablamos de que no se le elige, me parece una de las partes más importantes de la monarquía, que es esa continuidad y estabilidad, porque al final de gobierno cambiamos de presidentes, de ministros, estamos en continuo cambio, todos los órganos del Estado cambian, menos el jefe del Estado, menos nuestra monarquía. Esa estabilidad nos hace reconocerles, nos hace reconocer la monarquía como nuestra, como nuestro rey, como alguien que nos representa. Evidentemente han cometido errores y eso yo nunca estaré a favor, ni lo apoyaré, y lo condenaré siempre, pero al final son personas. El problema es cuando tus errores repercuten en gran medida a otros individuos, como son lo que es la población española. Y bueno, creo que sí que se debería hacer la monarquía mucho más cercana, se debería hacer más de calle, que se escuchara más a los ciudadanos, pero no para suprimirla sino que debería ser más cercana, que la gente empiece a verlo realmente como un órgano esencial y cercano, no como alguien que intenta ser superior. Y quería hablar. Vale, perfecto. Y quiero otro tema, otro concepto que también se está saliendo, aunque es verdad, ahora Margarita yo creo que ha explicado muy bien su punto de lo que voy a preguntaros ahora, pero es este concepto de la neutralidad del rey o la neutralidad de la Casa Real o de la monarquía. ¿Creéis de verdad que el rey es esa figura neutral
si él a nivel personal es capaz de mantener esa neutralidad, si a nivel de sus actuaciones oficiales es capaz de mantener esa neutralidad. Empezamos contigo, Eduardo. Bueno, yo creo que evidentemente, voy a decir, no, ni el rey es neutral, ni creo que deba serlo. O mejor que rey, quizá digamos la jefatura del Estado, ¿no? Una persona que ocupa el cargo de la jefatura del Estado, que es el cargo que ocupa el rey en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro sistema político, es una persona que está de lleno inmersa en el sistema político, ¿no? En las instituciones políticas y por tanto en las actividades políticas. Y me parece que no, en primer lugar, que por su forma de referirse a unos temas o a otros y simplemente por su posición, no es neutral en la medida en que, por supuesto, no aborda de la misma manera unos conflictos que surgen en nuestro país y otros. Y además creo que no debería ser una figura, la del jefe del Estado, neutral. Porque cuando tú tienes una persona que desempeña un cargo político, yo al menos quiero saber en qué sentido lo va a desempeñar. El cargo de la jefatura del Estado es un cargo puramente ideológico, ¿no? Y que cambia mucho en función de la concepción que se tenga de cómo debe ser la política y la sociedad en un lugar concreto, ¿no? En un país concreto. Entonces, me parece que ni el rey es neutral ahora mismo, ni debería serlo en tanto que representa un papel político y juega, tiene actividades políticas. Margarita, cuéntanos. Bueno, a ver, yo es que sigo pensando y diciendo que para mí el rey sí que la jefatura del Estado es totalmente imparcial. Lo hemos visto en situaciones en las que el rey se ha reunido con personas que claramente quieren destruir la monarquía en España y el comportamiento creo que ha sido ejemplar. No ha habido nada que se le pudiera reprochar acerca de sus comportamientos, la forma de actuar y eso, vuelvo a repetir, en todas las situaciones, circunstancias en las que vivimos ahora, en las que nadie quiere ponerse de acuerdo en nada, tendría muy fácil haberse posicionado, habría sido lo más sencillo posicionarse hacia un lado y ejercer un poder y realmente no lo ha hecho en ningún momento y muchas veces complicando a lo mejor más la situación para algunos porque habría sido muchísimo más sencillo si él hubiera determinado hacia qué lado quiere que vaya todo y eso, y hubiera habido menos problemas. Entonces, que sea un papel político no significa que tenga que posicionarse políticamente e ideológicamente hacia ningún lado, hacia ningún partido. Y eso no para mí sigue siendo totalmente apolítico. Y por último, Alonso. Yo es que no creo que haya nada. No se puede ser neutral cuando ya formas parte del Estado. No, el Estado no es neutral de por sí, ni sus instituciones, ni nadie que actúa en él. O sea, al menos las instituciones de por sí. El rey, claro que tiene es una posición política. Obviamente, aquí estamos debatiendo monárquicos o republicanos. Pues hombre, ya genera al menos. Él a título personal no lo sé, pero ya como su figura ya es política porque estamos aquí debatiendo, porque obviamente a mí no me representa y ya estoy políticamente en contra de él. Entonces eso es ya un signo de que no se puede ser neutral porque siempre va a haber gente en contra de lo que sea, vamos. Y por otro lado, no me puede representar a alguien que no es de mi clase porque primero, toda él y toda la familia real juega ya con un punto de ventaja sobre mí. Ellos tienen la vida hecha. El Froilán puede estarse 4 años sin hacer nada, luego se saca la ESO en 1 y ya está. Y yo, mientras tanto, estoy aquí currando en una habitación bastante pequeña, trabajando para vivir, mientras que yo, además, estoy trabajando para vivir y también para pagarles la vida a ellos. Una vida que tampoco es que estén aquí viviendo en un piso de 50 metros cuadrados. Leonor se ha ido por ahí al extranjero a disfrutar, supongo que de nuestra educación pública, ya que está falta de apoyos, pues bueno, que se vaya nuestra heredera por ahí, pues supongo que la apoya mucho más. Y mientras tanto, gente como yo,
gente de mi clase está pues buscando en los libros que tiene que leerse a segunda mano por 5 euros. No representa porque es que estamos en dos niveles totalmente diferentes y encima ni siquiera lo podemos elegir, que no tenemos la posibilidad de elegir realmente quién quiero que me gobierne aunque yo tampoco entro en ese juego, porque los que gobiernan tendremos que gobernar nosotros, los trabajadores, los que producen, y sin embargo pues tenemos por un lado a los gobiernos democráticos, que representantes, que bueno, eso es otro debate, si nos representan o no, y por otro lado la jefatura, que yo creo que es la que es pues eso, el símbolo más claro con que en este país tiene carencias democráticas y que nos falta mucho para llegar a esa democracia, que en mi opinión falta mucho, incluso superar este sistema representativo democrático. Bueno, y esa es mi opinión. Vale, perfecto. Pues ya debatido y habiendo puesto sobre la mesa la figura del rey y su neutralidad, no, hablemos de la monarquía y la república como movimientos políticos o como gente que se considera monárquica o republicana. Y yo aquí os quiero preguntar, ¿por qué en España existe esta fuertísima vinculación entre la monarquía y los partidos políticos o los movimientos políticos más de derechas y el republicanismo con los movimientos más de izquierdas? Porque creo que me atreveré a decir que no existe una izquierda puramente que sea monárquica en España, aunque bueno, otro tema que podéis mencionar, por supuesto, cuando habléis de si se puede ser izquierdista y monárquico o no, porque al final son movimientos muy amplios, pero bueno, que lo que quiero decir, que existe esta vinculación de que la izquierda en España tiende a ser republicana, aunque bueno, hay cosas como el PSOE que tiene un posicionamiento un tanto ambiguo, y luego la derecha, salvo en regiones como Cataluña, donde donde existen partidos de derechas, pero al ser independentistas no son republicanos y no monárquicos, obviamente. ¿Por qué existe esta vinculación en general? ¿A qué creéis que se debe? ¿Y te parece empezamos contigo, Margarita? Vale, pues a ver, al final es como ya al final está todo tan politizado que es tan sencillo y es es un gran reflejo de esta cuestión. Al final todo está tan politizado que si eres de derechas tiendes a ser monárquico, y si eres de izquierdas tiendes a ser republicano. Entonces, aquí empieza el principal problema, que volvemos a repetir, no nos vemos representados todos, y ubicar a ciertas ideologías en un ámbito u otro es lo que no tiene sentido y es lo que cada día nos separa más. Entonces, luego partiendo de la idea de las clases sociales, cuando creemos pues que no existen las clases, que no deben existir, que por estar en una clase u otra o no puedes cuadrar con... Es imposible llegar a un acuerdo en este tema porque al final, evidentemente, la monarquía son personas a las que se les forma precisamente para dirigir el Estado. Son personas muy formadas a las que se les va a educar a nivel internacional. Hablaban antes de que Leonor se haya ido a formar fuera. Creo que, evidentemente, en España tenemos una educación maravillosa, pero que también es una persona que va a estar relacionándose a nivel internacional y que debe conocer otras culturas, relacionarse con otras culturas, otras clases. Al final, donde está estudiando no es una escuela de élite en la que sea todo hablando de clases, como se habla siempre, de clases sociales altas, de todo gente con mucho dinero, a los que formar de una forma concreta. Creo que al final tenemos que olvidarnos del concepto de las clases sociales y lo que he dicho antes, dejar de verles como algo superior a nosotros. Tiende a ser de derechas porque la ideología de derechas, o sea, nos encasillan a todos de derechas con la monarquía, porque la gente de derechas suele ser más
más a favor de las tradiciones del Estado, de nuestra cultura permanente, y la monarquía es una representación de ello. Entonces, bueno, creo que al final, si no apoyamos ciertos aspectos, eso como son las tradiciones, la cultura de siempre, y eliminamos el concepto de que las distintas clases sociales no se pueden llevar bien, ni pueden cuadrar, ni pueden vivir juntas en un Estado sin problemas, no vamos a llegar nunca a ningún acuerdo, ni a que la monarquía represente realmente esa unión. Perfecto. Alonso, cuéntanos tú. Me parece curioso. Obviamente es imposible que las clases se lleven bien porque por eso Marx lo define como lucha de clases. Hay un conflicto de intereses. La clase alta, los burgueses, necesitan de nosotros, a los cuales nos extraen una parte de nuestro trabajo, que es la plusvalía, así un poco rápido, y obviamente las clases dominantes, a través de toda la política, nos están lo que quieren es someternos y poder extraer cuanto más de nosotros, mejor. Y obviamente nosotros tenemos que defendernos, porque es que si no, vamos a estar cada vez más jodidos, y eso se ve. Están ahora los de Cádiz dando así por culo a la ciudad y quemándola para ver si consiguen vivir dignamente. Y obviamente el rey no es de mi clase, y el rey lo que quiere es mantener su estatus, pero es que su estatus perjudica y entra en conflicto con el mío. Yo a mi hermana, mi hermana pequeña, no va a poder ir a un colegio a juntarse con los demás pijitos de toda Europa para que aprenda a relacionarse entre pijos. Mi hermana va a tener que ir al colegio de mi barrio, luego a la universidad, becándola, porque es que si no, no nos da. Y no puedo hacer nada. Y no puedo hacer nada porque así es lo que nos ha tocado. Pues simplemente por el hecho de nacer aquí en nuestra clase, no nos ha tocado esta vida. Y porque Leonora haya nacido en esa familia, pues nada, ahí de gira por Europa. Me parece, pues eso, es imposible que nos llevemos bien por eso, porque a nosotros nos tienen un destino que nos han simplemente por nacer pobres. Y los otros, pues otro destino bastante mejor. Y lo que queremos nosotros, que encima somos mayoría, es vivir mejor. Y lo que no se puede es con figuras así como esta familia real, que además es de las peores de toda Europa. Yo creo que es la peor monarquía de Europa. O sea, yo me he intentado informar y tantos escándalos como en esta, es increíble. Tenemos una tradición increíblemente nefasta. Es que ni siquiera es buena de por sí. No sé, simplemente decir eso, que no puede haber una paz entre clases ni con los monarcas ni con cualquiera. Y por eso los de abajo lo que queremos es abolirlas para poder la mayoría y los que producimos y los que hacemos este país realmente, no el rey haciendo visitas a sus amigos marroquíes para que peguen palos a los saharauis, pues nosotros, que no queremos que den palos a nadie, construir nuestro país como nosotros queramos y como la mayoría decida. Que la mayoría construya el país y los que lo producen, pues decidan. Simplemente es eso. Y por último, Eduardo. Bueno, está claro, ¿no? Es manifiesto que Alonso es profundamente marxista. Yo quizá no tanto, pero no por ello, ¿no? Dejo de estar de acuerdo con algunas cuestiones. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que Margarita pueda decirnos, ¿no? que los reyes tienen un papel fundamental y que son personas formadas precisamente para ese cargo, pero al mismo tiempo que nos diga que no son superiores, que están a nuestro nivel y que no hay clases. ¿En qué quedamos? Son gente que está particularmente formada para un cargo determinado y, por tanto, al estar particularmente formada, tienen unas capacidades, ¿no? Unas habilidades para desempeñar ese cargo que el resto no tenemos y en ese sentido al menos están por encima de nosotros, o están a nuestro nivel y entonces quizá no tienen una preparación para desarrollarlas, una preparación mayor
que cualquiera del resto para desarrollar sus funciones. Y si no tiene esta preparación mayor que cualquiera de nosotros para desarrollar estas funciones, ¿por qué tendrían que mantener su estatus, ¿no? Que como dice Alonso, les garantiza la vida desde el nacimiento. Y por otro lado, a mí, de nuevo, estando de acuerdo con Alonso, lo de estar orgullosos de la tradición, el hecho de estar orgulloso en política es una cosa que a mí me chirría mucho, ¿no? Cuando lo oigo, porque implica que algo te guste, ¿no? Y quizá no siempre de la forma más racional o de la forma más adecuada. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo o estar orgulloso de una tradición como la de la monarquía española, que arrastra los escándalos y las malas praxis que arrastra. Desde el más reciente, Juan Carlos I, ¿no? Hasta Isabel II, hasta Alfonso XIII con su colección de películas porno. En fin, ni el rey es de la misma clase ni está al mismo nivel que el resto de los españoles, ni puedo sentirme orgulloso de la tradición monárquica que tenemos. Simplemente, y no solo porque sea gente que está por encima, que está a otro nivel simplemente por donde nace, sino porque además, estando en otro nivel, lo hacen francamente mal. Otra cuestión que quería tratar es un término que está saliendo menos de lo que me esperaba, pero aún así creo que hay que debatirlo y es muy importante, que es la legitimidad de la monarquía española. Porque suele ser algo a lo que se recurre tanto como para defenderla como para detractarla. La monarquía es legítima o la monarquía no es legítima. Entonces os quiero preguntar eso precisamente. ¿Cuán legítima es la monarquía española o si es ilegítima de por sí o lo es per se, pase lo que pase? Y empezamos contigo, Margarita, si te parece. Yo creo que ya he dado claro lo cual sería mi respuesta, pero creo que sí, que es evidentemente legítima y volvemos a todo lo anterior, es necesaria, tiene esa continuidad, esa estabilidad que nos representa, hablamos de que, bueno, que esta familia que representa la monarquía actual no es la adecuada, pero ¿quién sería el adecuado? Porque estamos todo el día hablando de gobiernos, cambiando de gobiernos, nunca acertamos porque si no siempre tendríamos a los mismos. Entonces, al final, necesitamos, por mucho que cometan errores, por mucho que no creamos creamos que no son elegidos, que no son los adecuados, lo que hay que hacer es intentar formarles de la manera adecuada, de la manera que sean permanentes. O sea, ¿cómo lo explico? Que formarles de la manera que nos representen, de la manera más adecuada posible, que cometan el mínimo número de errores posibles y que cuando lo estén haciendo mal, como se descubrió que lo estaba haciendo el anterior rey, se les quite de medio y se pueda introducir a otra persona que realmente lo haga bien, pueda llevar al Estado a donde queremos y pueda representarnos a todos en unidad. No tengo mucho más que añadir. Para mí es evidentemente legítima y creo en ella profundamente y en el poder que tiene de verdad en el Estado y en la utilidad que tiene para todos nosotros. Alonso. Bueno, es que a mí tampoco me gusta mucho el término de creer. Creer, pues tú puedes creer en Dios, pero aquí hay el rey y yo no tengo que creer en él a ver si lo va a hacer bien. A los hechos me remito. Lo están haciendo mal, fuera. Y no tan fuera porque lo hacen mal y luego pues se salvan de la justicia porque o se han ido a un país muy lejano o simplemente no se le puede juzgar porque tienen inmunidad legal prácticamente. La legitimidad, aquí siempre se excusan en la transición, en que votamos todos la Constitución, pero bueno, es que ese era un tiempo que era susto o muerte, o esto, o es que si no, pues seguimos con el sistema franquista
La transición me parece que tiene muchísimos errores y que si de ese momento se quiere sacar una legitimidad no solo a la monarquía, sino a nuestro régimen en total, pues vamos mal. Y si pues queremos debatir la legitimidad, no pasa nada. Convoquemos un referéndum monarquía-república, y ahí ya en este tiempo, que ya somos, se supone, una democracia bastante consolidada, estamos en el primer mundo, estamos todos muy bien, pues ahora que estamos, vamos a votar todos libremente, a ver qué pasa. Pero bueno, que también en mi posición, obviamente, pues hombre, que la gente vaya a votar, pues siempre me parece bien. Otra cosa es cómo se celebran las votaciones, bueno, y que si realmente la república, también tengo yo ¿qué tipo de república? Porque aquí yo puedo ser republicano, pero hay 20.000 repúblicas también. Está la República Federal, la unitaria, y bueno, yo la que abogo es la República Socialista, porque es una forma de Estado en la que los trabajadores tenemos el control, porque no me sirve cambiar, en vez de tener un rey así de por vida, pues tengo uno votado cada 4 años, como un jefe de Estado. Hombre, algo cambia, porque al menos voy a votar, pero si eso no soluciona mis problemas, y como yo apunto que los problemas vienen del sistema de producción, pues la verdad es que me da un poco igual tener o un rey o a un jefe de Estado. Simplemente eso. Vale, y para terminar con esta pregunta, Eduardo, y quiero, aprovechando que lo ha mencionado Alonso, hablar también de, evidentemente, Margarita como monárquica, pues lo que quiere es mantener la monarquía, pero en tu caso, ¿qué tipo de república te gustaría instaurar en caso de poder abolir la monarquía en España? Pues en primer lugar yo creo que una monarquía, que la monarquía española desde luego no tiene legitimidad, ya solo por cómo se ha venido desarrollando históricamente, ¿no? Pero que además de esto, en un sistema que pretenda considerarse democrático, la monarquía nunca va a poder tener legitimidad. Por supuesto, si entendemos democracia como el gobierno del pueblo, ¿no? En un sentido clásico, como la posibilidad de todo el mundo de participar políticamente y de ver sus derechos respetados y su voz representada por igual. El rey no está en condición de igualdad, el rey está formado por encima de las posibilidades de muchos españoles, el rey vive por encima de las posibilidades de muchos españoles y por encima de las condiciones de muchos españoles, simplemente por ser el rey. Y por tanto no se puede decir que el rey o que la monarquía, en ningún caso, ni siquiera el rey, toda la familia real, participe democráticamente o sea un elemento de la democracia, porque es un elemento diferenciador. Ya no todos los españoles participan de la misma manera y tienen el mismo peso y la misma importancia en los procesos democráticos. Por supuesto, república, ¿no? ¿Y qué república? Pues en mi caso yo creo que el modelo de república óptimo sería un modelo de república democrática participativa, en la que, por supuesto, no votáramos de forma representativa, porque eso es una forma de participar políticamente sesgada, irreal, ¿no? Es muy inocente pensar que los partidos políticos representan efectivamente la totalidad de las ideas de la sociedad española o representan adecuadamente las ideas de los españoles y españolas. Y por tanto yo creo que la república ideal sería una república que respetase las minorías, claro, una república en la que todo ciudadano pudiera participar de forma equitativa y por supuesto una república que respetase los derechos básicos de cada ciudadano y de cada ciudadana y de cada ser humano simplemente por el hecho de serlo. Entonces, república, democracia participativa y respeto a las minorías y respeto a la diversidad que hay naturalmente en todo Estado. Vale, y pues para terminar ya con este interesantísimo debate, os quiero plantear una cuestión que la ha mencionado Alonso, y que es el tema de llevar a referéndum a la monarquía, porque si existe este debate se puede oficializar hasta el punto de que los españoles elijan democráticamente qué modelo quieren para su país, y ahí se demuestre de verdad qué piensan los españoles, porque las encuestas pueden ayudar a verlo, pero no dejan de ser
no sé si poco realistas, pero no dejan de ser ciencia ficción, porque una cosa es lo que de una encuesta, pero si lo que se está preguntando nunca se lleva a cuestionar, no sabemos realmente lo que la gente piensa. Entonces, os quería preguntar, ¿estaríais a favor de un referéndum para elegir el modelo de Estado? Y si te parece, empezamos contigo, Alonso, ya que lo mencionaste tú. A ver, yo como tengo problemas también con las votaciones y tal, porque parece que tampoco partimos todos de la misma base, incluso a la hora de votar, porque nosotros, la clase trabajadora, lo que quiere es sobrevivir, y un cambio en las votaciones, para no liarme, las votaciones, sí que sirven, incluso, hombre, pues a mí, perfecto, que se vote, perfecto. Pero claro, tenemos muchos sesgos detrás, ideológicos y políticos, que se nos inculcan a los trabajadores, a nuestra clase, para que vaya a votar y que decida. Incluso me es difícil que haya votaciones libres si las personas realmente no son libres del todo. No sé si me explico. Entonces, pues podemos plantearlo. Se puede plantear un referéndum, pues, pero a mí me gustaría verlo simplemente casi por diversión política, y también por hacer trabajar más a Ferreras, que se tire ahí 2 semanas en el plató. Pero realmente no cambia, o sea, cambiarán cosas, obviamente, como es el modelo de Estado, pero realmente a los trabajadores, a la mayoría, creo que le llegaría muy poquito. Que vayan a votar cada 4 años, pues bien, pero a la hora de vivir, digamos, en la calidad de vida, creo que no cambiaría demasiado. A ver, pero en el caso de España me cuesta más decir esto, porque tenemos una tradición que le debe mucho a la República, a la gente que luchó por ella y que se dejó la vida y que fue represaliada, y un largo etcétera, que sí que yo creo que sí que se merecen, aunque sea por ellos, que una república de cualquier tipo, a lo mejor casi, vuelva a este país, y que se empiece a trabajar un poco la herencia democrática, la herencia popular que se instauró en la Segunda República de España, y que fue vilmente asesinada, para luego darnos, después de 40 años, pues otra vez una monarquía que haya aparecido de la nada, y que hasta aquí la estamos sufriendo. Eduardo. Bueno, igual que antes he dicho que estaba de acuerdo con Alonso, pues no sucede lo mismo en este punto, ¿no? Alonso ya ha dicho que tiene un problema con las votaciones. Yo tengo un problema con su problema con las votaciones. Esto de que cuando las personas votan no son libres del todo, me recuerda, ¿no?, un cierto intelectualismo de pensar que si no se vota que si no se vota de una determinada manera es porque no se conoce verdaderamente, ¿no? Y que efectivamente la gente vota prejuiciosa y por eso vota según qué cosas. Yo no creo que esto sea así. Entonces, desde luego es un problema que la gente no tiene, los ciudadanos, las ciudadanas no tienen acceso a toda la educación que deberían a la hora de participar políticamente en la configuración de nuestra sociedad, ¿no? No obstante, yo creo que las votaciones deben llevarse a cabo. Igualmente me parece un elemento fundamental y constitutivo de una democracia, en la mejor forma en la que efectivamente podemos configurar un sistema político justo, y me parecen indispensables. Por tanto, estamos de acuerdo en que por supuesto no todo el mundo va a poder participar igualmente en las elecciones, pero no por ello tenemos que tener un problema con ellas. Por lo tanto, referéndum absolutamente. Aunque nunca, o por lo menos no ahora, vayamos a poder conseguir garantías de equidad y de igualdad efectiva en la participación. Pero eso no quiere decir que referéndum no. Referéndum sí. Y por último, Margarita. Bueno, yo creo que la cuestión ya no es referéndum o no, sino que para llevar a cabo un referéndum acerca de este tema tendría que haber un periodo previo de información
tanto a nivel político, de Estado, como estaban diciendo ahora mismo, es algo que nos falta mucho en nuestro país, y es que informar a la gente, que la gente sepa acerca de política, sepa acerca del Estado. Entonces, si fuéramos a un referéndum, actualmente la mayor parte de la población no sabría qué votar, porque no sabrían cuáles son las ventajas, las desventajas de una monarquía, de una república. Entonces, la mayoría no sabrían qué votar y estaríamos en una situación de realmente politización completa, en la que los distintos campos ideológicos intentarían mover a la población hacia un voto u otro, sin que realmente esos votantes estuvieran concienciados e informados realmente de lo que quieren. Entonces, creo que el problema a la hora de hablar de un referéndum sobre este tema es ese, la falta de información que tiene actualmente la población, que lo hace realmente muy inviable. Porque creo que para llevar a un referéndum y votar algo tan importante como es este cambio del formato del Estado, tendría que ser algo con lo que la población estuviera muy concienciada, muy informada, y que se votara realmente con seguridad y sabiendo lo que se vota, y que nadie pudiera decir luego no sabía realmente qué estaba votando. Vale. Sí, por supuesto. Primero para Eduardo, obviamente yo no tengo ningún problema con las elecciones, a mí me parece bien que haya votaciones y tal, lo que pasa es que obviamente yo creo, y también respondiendo a Margarita, la gente yo creo que sí que sabe lo que quiere y sí que sabe lo que pasa es que a veces tiene miedo o simplemente no puede expresarlo. Por ejemplo, alguien va a votar y dice, bueno, si votas a estos vas a perder el trabajo. A lo mejor se sienten representados con lo que iba a votar, pero ya como van a perder el trabajo y no pueden hacer, o sea, su vida depende de eso, pues ya a lo mejor no los votan, ¿no? A lo mejor esa opción es demasiado radical y a lo mejor, mejor me quedo con lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y yo sí que creo que la gente sabe lo que quiere, sabe lo que le interesa, cuáles son los intereses, y obviamente un referéndum ahora mismo, mañana mismo se podría hacer y nada más. ¿Algo más que queráis decir? Bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a los tres por pasarse por aquí. Gracias Margarita, gracias Eduardo y gracias Alonso. Y nada, recordad que podréis escuchar esto en Spotify, en iVoox y que esto acaba de comenzar y todavía queda lo mejor. Muchas gracias por escucharnos y adiós.